Estamos en esta parte final del contexto abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con el doctor Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales y titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Finalmente, eh, hoy se utiliza mucho políticamente hablando el que los políticos cuenten con la visa o no cuenten con ella. Finalmente, como una especie de aval, digamos, informal sobre sus actividades y las relaciones que puedan o no tener con pues, grupos del crimen organizado u otro tipo de acusaciones. Y tú planteabas, por ejemplo, que sería interesante que a través de estos organismos de inteligencia en seguridad y financieros pudieran tener también algún tipo ahí de, pues de opinión De sobre, cruce. de cruce sobre si quienes están postulando los partidos políticos están libres de toda culpa. Obviamente, más de uno diría, mi estimado Alberto, que esto vulnera la soberanía nacional, que es injerencismo y todo lo que hemos venido escuchando a lo largo de los meses. ¿Se puede, se puede llegar a un tipo de acuerdo para evitar justamente esto, que pudiera ser injerencismo o vulneración a la soberanía nacional, pero que siempre finalmente es importante pues saber si a estos políticos se le está o no investigando en los Estados Unidos, ¿no? Mira, yo creo que dentro de este discurso patriotero que ha tenido el partido hegemónico, un factor muy importante es qué es la soberanía y qué es el injerencismo. Yo creo que en estas circunstancias, tomando en cuenta el tipo de elección, los hechos que se han venido dando en los últimos tiempos, creo que prácticamente terminándose el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, empezamos a ver claras señales de un gran problema de gobernanza criminal. Y digo, lo veíamos antes, en ese mismo sexenio. El gran problema es que era el manto del discurso de Andrés Manuel López Obrador cubría todo. Ahora el discurso de la presidenta no alcanza a cubrir todos estos problemas que de alguna manera le heredó López Obrador, y creo que en esas circunstancias es necesario que de alguna manera, más allá del convenio, más allá, yo creo que la investigación financiera, que como bien señalaba hace un momento, va en concordancia con la legislación mexicana ahora y con esta obligatoriedad por parte de esta Comisión de Verificación de Integridad del INE, Ujú. pues sin duda tiene que ir a la par de la investigación en Estados Unidos. Yo particularmente no creo que el tema de una visa te dé una autoridad moral, porque pues muchos alcaldes que vemos son de municipios marginados que quizás nunca han salido del país, Ujú. pero en ese sentido creo que lo más importante sería verificar en todo caso el estado de las finanzas que se tienen, pues obviamente con el tema de candidatos, candidatas y sobre todo, como lo he venido yo señalando, equipos, porque los equipos son los que realmente operan todas las Ujú. finanzas Ujú. que traen y hacen todos los negocios, los cochupos o en todo Los caso acuerdos, ¿no? los acuerdos con los grupos empresariales que van a financiar. Y es ahí donde se tiene que transparentar todo este tema. Entonces, quizás mi candidato está limpio y tiene visa y Ujú. en la lista de la OFAC y de inteligencia financiera está blanco, pero ¿qué tal los operadores, el que anda en la calle repartiendo volantes que de alguna manera hace cochupos, por el otro lado el jefe de campaña, los equipos fiscales que de alguna manera están en los cuartos de guerra de las campañas? Creo que en ese sentido hay mucho que trabajar una elección. Obviamente estamos a un año donde los organismos electorales están sumamente minados. Basta ver el de Michoacán para entender Ujú. que no hay un tema de concordancia en muchos temas y sobre todo este despido masivo que hubo tanto del presidente como de los consejeros nos da a entender claramente de que el asunto no va a pintar bien, pero creo que ante estas circunstancias es necesario que, pues digo, ok, se tiene que sacar la elección del 27, pero la del año 30 tendría que ser una elección súper limpia porque viene una elección presidencial y es ahí donde tendríamos que estar pensando claramente cuáles deben de ser los instrumentos jurídicos, financieros, operativos para transparentar una elección y por el otro lado brindarle toda la certeza de seguridad
a los votantes, a los candidatos. Por ahí hay datos en la plataforma de Data Cívica que creo que sería importante checar cuántos de candidatos y precandidatos fueron asesinados en este tiempo. Lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, desde el tema de Carlos Manso, el día de hoy se ha votado Ujú, el tema de esta reforma a las ujú. candidaturas independientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que es todo un tema que se ha venido improvisando y estamos a menos de un año de la elección y pues apenas venimos encaminando algo que tendría que ser un entramado jurídico operativo financiero perfecto y no está haciendo. Y finalmente, mi estimado Alberto, ¿cómo llega Michoacán? ¿Cómo llegamos a esta elección que ya inicia formalmente el proceso electoral ya en un par de semanas? ¿Cómo estamos? Vamos a cumplir 9 meses del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, 7 alcaldes asesinados, varios objetivos criminales detenidos, casos pendientes por resolver, el de Bernardo Bravo, el del propio Carlos Manso y todo lo que se ha estado moviendo y pasando en Michoacán. ¿Cómo arrancamos este proceso? Yo lo veo muy endeble, porque al final de cuentas, Michoacán, como lo he señalado en varios foros, es el microcosmos que de alguna manera delata lo que sucede en México. Michoacán tiene una estabilidad política, financiera, operativa, que no se ha podido solucionar en muchos años. Por lo menos, si nos remitimos a la última generación, tenemos 20 años de ingobernabilidad en el estado, no tenemos un control de todos los municipios, tuvimos una revuelta indígena en Cherán que devino en un tema de elección totalmente alterno, tenemos tenemos municipios a los cuales no llega el Estado mexicano porque al final los alcaldes son cooptados por estas células criminales, tenemos impuestos criminales en todo tipo de productos y servicios. Entonces esto te delata que tenemos un Estado débil, un Estado que independientemente de las cifras que diga el gobernador o que se presuman de la presidencia de la República, contrasta notablemente con lo que sucede hoy en día. El envío de elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional no te garantiza absolutamente nada que va a haber una seguridad para los habitantes. Al contrario, creo que en ese sentido, pues te garantiza que hay un desconocimiento pleno del Estado. No tenemos un tema de minas de fragmentación en diferentes puntos del Estado que no ha sido atendido. Tenemos el tema de reclutamiento forzado que de alguna manera influye mucho en este aspecto electoral, pero que creo que en ese sentido se necesita pues mucha fortaleza, se necesita un blindaje absoluto de las instituciones y por lo menos hoy en día yo no veo que eso suceda en el Estado, Mario. Pues ahí está. Entonces, vamos a ver qué acuerdos se toman entre gobierno y órganos electorales y partidos políticos para intentar blindar este proceso electoral. Muchas gracias, como siempre, mi estimado Alberto, por estos minutos, por ayudarnos a entender lo complejo. Yo siempre he dicho que es el tema de la seguridad pública. Pedirte que nos mantengamos en comunicación, porque pues esto va a dar todavía mucho de qué hablar. Y más adelante me gustaría también platicar contigo a detalle los temas de estas metodologías para contar y medir la violencia, porque pues estas cifras alegres que nos están dando, pues no, como que no van de la mano con lo que vive y ve la gente en el estado y en el país en general. Por lo pronto, muchas gracias, mi estimado Alberto. Con todo gusto, Mario, un gusto enorme estar contigo y con todo el auditorio. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Gracias Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales y titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, por estas reflexiones. Te pueden seguir en donde nomás, mi estimado Alberto, te pueden leer en Expansión Política, ver en muchos medios de comunicación, siempre haciendo esas reflexiones. ¿Y tus redes sociales? Es @guerrero_MX en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Perfecto. Bueno, pues ahí está Alberto Guerrero Baena. Gracias y gracias a usted también por habernos acompañado. Pase un excelente día.